Papá, Dime, hijo. ¿por qué somos del Atleti? El Atlético de Madrid no es solo un club de fútbol, es una identidad, un sentimiento, una pasión que se transmite de padres a hijos. A lo largo de su historia se han vivido momentos de gloria, llegando a tocar el cielo con sus éxitos, y de crisis, sintiendo el infierno con el descenso. Pero si hay un hombre que ha marcado un antes y un después en su historia reciente, otorgándole regularidad al club y una época de gratitud, ese es Diego Pablo Simeone, más conocido como el Cholo Simeone. El club fue fundado en 1903 por estudiantes vascos como filial del Athletic Club, pero no fue hasta las décadas de los 60 y 70 cuando se consolidó como uno de los grandes del fútbol español, logrando 4 ligas, 5 Copas del Rey, una Recopa de Europa y una Intercontinental. El club tomó un giro decisivo a finales de los 80 con la muerte de Vicente Calderón, cuando en 1987 llegó a la presidencia Jesús Gil, gracias al fichaje de Paulo Futre cuando todavía no era ni presidente. Aunque hubo una etapa de grandes contrataciones con las que se consiguieron 2 Copas del Rey consecutivas en el 91 y en el 92, la tendencia cambió a partir de ese año con el nuevo reglamento de la liga. Todos los clubes debían convertirse en sociedad anónima deportiva. Para ello tenían que estar libres de deudas o serían descendidos a Segunda B. El Atlético arrastraba una deuda de 2.000 millones de pesetas, pero en el último momento Jesús Gil y Enrique Cerezo aparecieron como los salvadores, aportando 2 avales de préstamos a través de varios bancos. Así Gil se convirtió en el máximo accionista, pese a que después pidió que el dinero se devolviera a una cuenta personal y a los bancos. Años más tarde, ambos fueron condenados por apropiación indebida, aunque los delitos prescribieron y pudieron continuar al frente del club. Desde entonces, el equipo entró en una etapa marcada por la inestabilidad, resultados irregulares, múltiples entrenadores y un rendimiento descendente. Solo con Radomir Antich en el banquillo, el Atlético vivió una temporada histórica en el 96, ganando Liga y Copa del Rey. En esa plantilla brillaba un joven centrocampista argentino, Diego Pablo Simeone, que conquistó la afición por su entrega e intensidad. La marcha de figuras clave y los problemas financieros sumieron al club en una nueva crisis de inestabilidad. En 1999, una investigación por corrupción provocó la destitución de Jesús Gil y la intervención judicial del club, lo que culminó con el descenso a Segunda División. El inicio del siglo XXI fue duro. El club pasó 2 años en Segunda y acumuló una gran deuda. En 2002 la cifra superaba los 150 millones de euros y aunque el equipo se estabilizó en primera, la política de fichajes no siempre dio resultado y en 2010 la deuda superaba los 200 millones. En lo deportivo, los éxitos llegaron en 2010 con Quique Sánchez Flores al mando, ganando la Europa League ante el Fulham y la Supercopa de Europa ante el Inter. Sin embargo, fue reemplazado la temporada siguiente por Gregorio Manzano, que sería destituido tras caer en Copa ante el Albacete. El 23 de diciembre de 2011, el Atlético de Madrid ficha como entrenador a Diego Pablo Simeone, una leyenda del club que volvía a casa con una idea muy clara: devolver la identidad a un equipo perdido. Venía de salir campeón en Argentina con Estudiantes y River, y su llegada justo en Navidades llenó el Vicente Calderón, como en su despedida como jugador. Desde el primer día el Cholo ya impuso orden, carácter y una defensa sólida. Ese mismo año el Atlético ganó la Europa League en Bucarest ante el Athletic Club de Bilbao y la Supercopa de Europa a finales de verano goleando al Chelsea con un hat-trick de Falcao en solo 45 minutos. En 2013 el Athletic gana la Copa del Rey al Real Madrid en el Bernabéu, con el cabezazo de Miranda en la prórroga rompiendo una racha así de más de 14 años sin vencerlos. Ese año se instala en el top 3 de la clasificación, del que no desaparecerá hasta el 2024, que baja al cuarto puesto. Precisamente es al año siguiente, en 2014, cuando el equipo hace historia ganando la Liga, empatando al Barça en el Camp Nou con el cabezazo de Godín. Era el cuarto título del Cholo, pero ese año también dejó un sabor agridulce. En la vuelta a la Champions League se llega hasta la final de Lisboa, donde Godín llega a adelantar al Atlético, pero el gol de Ramos en el 93 terminará con el equipo del Cholo perdiendo 4-1 en la prórroga. Aunque ese verano se van jugadores importantes, se gana la Supercopa de España ante el Real Madrid, con el gol de Mario Mandzukic en la vuelta. Una pequeña revancha después de lo de Lisboa, que significó el quinto título del argentino. El 2016 fue la primera temporada con el Cholo sin título, pero el Atleti volvió a otra final de Champions, otra vez contra el Real Madrid, ahora en Milán. De nuevo se escapó con el penalti al larguero de Griezmann y aunque Carrasco empató el partido, en la tanda de penaltis Juanfran mandó al palo el lanzamiento decisivo. De nuevo un cruel desenlace para una final de Champions. Pese a las derrotas el equipo siguió creciendo. En 2017 se despidió del Calderón con una emotiva noche europea bajo la lluvia, cayendo en semifinales ante el Real Madrid. Fue el adiós al Manzanares y el inicio de una nueva era en el Metropolitano.
un estadio moderno, con más capacidad y enfocado en convertir al Atleti en una marca global. Aunque el proyecto se presentó en 2008, no fue hasta 2017 cuando se jugó el primer partido oficial ante el Málaga. Dejar el Calderón dolió por lo que representaba: historia, ambiente y barrio. El nuevo estadio sobre la antigua Peineta parecía frío y alejado, pero el tiempo lo cambió. La modernización era necesaria y los beneficios económicos lo justificaban. Más capacidad, más socios, zonas VIP, conciertos, partidos internacionales, e incluso fue sede de la final de Champions en 2019, y todo apunta a que repetirá en 2027. Ese 2017, al quedar tercero en la fase de grupos de la Champions, Griezmann y Gavi lideran al equipo hacia una nueva Europa League, venciendo al Marsella en la final. En agosto, el Atleti ganaría su tercera Supercopa de Europa ante el Real Madrid, tomando así una revancha después de todos los enfrentamientos europeos. Fue el séptimo título del Cholo Simeone, superando así a Luis Aragonés como el entrenador con más títulos de la historia del club. Aunque el equipo sufrió muchos cambios en esas temporadas, en 2021, en plena pandemia, el Atlético volvió a ganar otra liga con un Luis Suárez con ganas de revancha. Fueron varios los partidos en los que en los últimos minutos, en la famosa Son a Suárez. el Charrúa marcó goles claves como los de Osasuna y Valladolid, sellando así el octavo título de Simeone como entrenador y su segunda liga. A base del partido a partido y que el esfuerzo no se negocia, el Cholo Simeone se ha convertido en el mejor entrenador de la historia del club y en la figura más influyente junto a Luis Aragonés, ya que ambos volvieron a transmitir la pasión de ganar, ganar y volver a ganar. Y si no, que se lo digan a Simeone, que con sus 8 títulos en 14 años ha puesto una media de un título cada 1,75 años. Mucha diferencia con los 24 títulos que se habían conseguido en los 108 años de historia previa, dando una media de un título cada 4 años y medio. Y más allá del césped, donde el equipo ha competido de tú a tú con los grandes de Europa, el verdadero cambio del Atleti se ve en los números. Antes de la llegada del Cholo, el presupuesto del club era de 130 millones de euros. Hoy supera los 450, más del triple. Solo por sus buenas actuaciones y la clasificación permanente en Champions desde que llegó Simeone, el club ha ingresado más de 800 millones, lo que ha influido en que el Atleti haya estado durante más de 10 años en el top 10 de los mejores clubes de Europa según la UEFA, llegando a estar incluso en el top 2 en 2017. Aunque ahora se sitúe en la 14ª posición, su regularidad lo ha colocado como el segundo equipo español clasificado para el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, por delante incluso del Barça y por el que podría ingresar hasta 125 millones. Y la afición ha crecido a la par, de los 55.000 socios que había en 2011 a más de 150.000 en la actualidad, con más de 60.000 abonados y listas de espera para conseguir un asiento en el Metropolitano. Esa masa social no solo llena el estadio, sino que también se nota en las redes sociales, con más de 73 millones de seguidores en total. Todo ello lo convierte en un reclamo para los patrocinios. Y es que ahí está otra de las claves: el Atleti ha conseguido contratos muy potentes en los últimos años, como es el caso de Nike por 300 millones doblando su anterior acuerdo, o el de Riyateir, con un contrato valorado entre 250 y 300 millones. También están Kraken en las mangas, Visit Rwanda como embajador en África, o acuerdos potentes como los de Google y Red Bull hasta 2027, en los que el Atleti se impuso a gigantes como el Barça o equipos top de la Premier. Y esto no se entiende sin el gran proyecto que ya está en marcha, la Ciudad del Deporte, una inversión de más de 350 millones de euros. Un complejo enorme con más de 1 millón de metros cuadrados, con campos de entrenamiento, residencias para jugadores, centros de alto rendimiento y zonas de ocio y comercio para consolidar la imagen de un club top a nivel mundial. Con el Mundial de Clubes al acecho, hay un jugador que quiere seguir sorprendiendo a todo el mundo: Giuliano Simeone. El mismo que salía en los brazos de su padre o celebraba los goles en el Calderón como recogepelotas, hoy se recorre él la banda derecha del Metropolitano como jugador. Giuliano representa el legado del Cholo: intensidad, coraje y corazón por el escudo. Y aunque no sepamos cuánto tiempo le queda a Simeone como entrenador, parece que ya tiene su relevo dentro del campo. No me habléis de resistir, es mi Atleti de Madrid.